Bueno, les decía, Bocará entonces menciona esta emergencia de una identidad mapuche, este proceso de etnogénesis entre el siglo XVI y el siglo XVIII, que hace que aquellos que en las fuentes aparecen como reches empiecen a aparecer mencionados como mapuches. eh, por un lado, trabaja esa emergencia y la explica vinculada con otro problema que es la evolución de las formas de dominación entre los españoles, digamos, de los españoles a estos pueblos, y lo plantea en el marco de una discusión con la escuela historiográfica que es la de los estudios fronterizos y en particular con un autor que se llama Sergio Villalobos. En realidad la escuela de los estudios fronterizos es una escuela bastante amplia que tiene muchos autores y enfoques diferentes. No, él se centra sobre todo en una cuestión que vamos a ver ahora. Pero sobre todo lo que tenemos que mencionar de los estudios fronterizos, que es hacia dónde va dirigida el cuestionamiento de este autor, el gran aporte de los estudios fronterizos es haber roto con una idea tradicional de la relación entre el Reino de Chile y posteriormente la República de Chile y el pueblo mapuche, que tradicionalmente en Chile fue vista como una guerra permanente, ¿sí? Digamos, hasta la década del 80, que es cuando aparece esta escuela historiográfica, la relación interétnica era vista como un estado de guerra que comienza con la llegada de los españoles y termina con eh, la conquista de ese territorio que en Chile se la llama pacificación de la Araucanía. Eh, Se da este tema de que en Chile se llama pacificación de la Araucanía y en la Argentina se llama conquista del desierto, ¿no? Ellos llaman pacificación a una guerra y nosotros llamamos desierto a un territorio que estaba ocupado. Pero bueno, más allá de eso, los estudios fronterizos dicen que esta idea no es errónea, y van mostrando cómo sí hay un periodo de guerra muy marcado, que es el primer siglo, ¿sí? Del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, y eso después es reemplazado por un sistema particular que tiene como elemento central la realización de parlamentos periódicos, es decir, de relaciones diplomáticas, eh, y el crecimiento de un comercio interétnico muy importante, y eso daría lugar para los estudios fronterizos a un segundo periodo donde lo que va a predominar es la paz. Hay un periodo en el que predomina la guerra y otro en el que predomina la paz. Esa periodización a partir de la alternancia entre paz y guerra es como uno de los grandes aportes de los estudios fronterizos y de Sergio Villalobos. Bocara va a cuestionar un poco esta idea señalando que en realidad este periodo de paz y periodo de guerra eh, deberían verse teniendo en cuenta otro tipo de cosas, ¿sí? Eh, lo cual va a ser, por un lado, pensando en una noción distinta de cultura, como ya venimos diciendo, eh, también con una noción diferente de poder. Empecemos primero con la noción de cultura, en la cual está pensando Bocara y con la cual trabajaba Villalobos o los de los estudios fronterizos. Villalobos está pensando en esta idea que vimos en el video anterior de dicotomía entre aculturación y resistencia. Para Villalobos, un pueblo que es más evolucionado va de un modo u otro, va a ir absorbiendo al pueblo que es menos evolucionado en los términos de Villalobos, ¿no? Que obviamente estamos hablando, si hablamos de evolucionado, estamos pensando en una perspectiva evolucionista, en una perspectiva que clasifica las sociedades según superioridad e inferioridad incluso. Villalobos dice que una vez terminado el periodo de guerra, eh, progresivamente por medio del comercio y por medio de otros elementos, los mapuches van desapareciendo como tales hasta convertirse en un pueblo mestizo que finalmente va a ser absorbido por la sociedad chilena. Bueno, Bocara cuestiona esta idea de cultura, lo que le va a interesar es justamente las transformaciones internas que hace ese pueblo en el contexto de la resistencia, ¿sí?
no hay una oposición entre cambio y resistencia, sino que parte de la resistencia son distintos tipos de transformaciones que se van a ir operando en este pueblo. Antes de volver a eso, vamos a ver a qué se refiere con esto de cambios en los dispositivos de poder que pueden ver acá en la... Bocara va a tomar una noción de poder diferente a la que está pensando Villalobos, ¿sí? Que la toma de Michel Foucault. El poder, en el enfoque de Foucault, no es algo que alguien posee o algo que se ejerce, sino que el poder es fundamentalmente una relación, ¿sí? Una relación entre distintos elementos. El interés de la investigación, entonces, no es ver tal institución o tal estructura, sino ver cómo se está ejerciendo el poder. El poder es una situación, es el nombre que se le da a una situación dada, donde hay competencia entre distintos actores, no es algo que alguien tiene. Lo que interesa ver entonces es cómo se está ejercitando ese poder, cuáles son las situaciones en las cuales se están dando estas relaciones de dominación entre diferentes agentes. Retomando de algún modo los siglos de los cuales hablan los estudios fronterizos, Bocara va a decir que los períodos de relaciones interétnicas entre Chile y los mapuches se puede resumir en dos grandes diagramas, ¿sí? Un diagrama es una lógica general que marca un periodo y que está construido por distintos dispositivos de poder, que son estas instancias, algunas que tienen que ver con los discursos, otras tienen que ver con instituciones, con prácticas, en las cuales se está produciendo esta relación de poder. ¿Sí? Hay un primer diagrama que va a llamar soberano, que ocupa los siglos XVI a XVII. Este diagrama soberano, esta lógica general de relación entre mapuches y españoles, va a estar caracterizado por una serie de instituciones o elementos que van a funcionar de poder y que tienen en común el derecho a matar es la expresión que usa Bocara, que son estas que tenemos listadas acá. Por un lado, la maloca es una expedición violenta para buscar esclavos y otros bienes entre los indígenas que llevan adelante los españoles. La encomienda, que ustedes saben que la encomienda es el trabajo servil o semiservil para los españoles. La esclavitud, directamente, el sur de Chile es uno de los pocos lugares en la colonia donde la esclavitud de indígenas fue algo legal. La expedición, es decir, una expedición violenta para destruir, arrasar, etc. El fuerte y el requerimiento, que es un procedimiento jurídico en el cual se le señala a los indígenas, se les da la opción de aceptar o no la religión, y de no aceptarla se considera que la guerra contra ellos va a ser una guerra justa. Estamos hablando entonces de dos dispositivos de poder que tienen en común una violencia bastante marcada y el derecho a destruir al otro y a matarlo. En algún momento este diagrama soberano deja de funcionar, porque de hecho los españoles no ganan la guerra contra los mapuches. De hecho el libro de Bocara se llama Los Vencedores, para referirse a este no son derrotados por los españoles durante la guerra de conquista. Y de a poco, progresivamente, este diagrama soberano va dejando lugar a otro diagrama soberano, a otro diagrama, al que Bocara va a llamar diagrama disciplinario, ¿sí? Donde van a aparecer otros dispositivos de poder. Entre ellos el Parlamento. El Parlamento es una reunión en la cual se presentan representantes de los españoles, del virrey, distintos tipos de caciques y llegan a algún acuerdo en cómo se van a desarrollar las relaciones en el futuro. La misión, es decir, misioneros, jesuitas primero, franciscanos van a ser después, que van tratando de, de transmitir la fe cristiana, por supuesto,
y también de dar de tratar de modificar determinadas prácticas características de los indígenas. El comercio, que no es un comercio cualquiera, sino que es un comercio estrictamente regulado y que también tiene un sentido de dominación. Hay cosas que se prohíbe comerciar, cosas que se permiten, y los españoles conciben el comercio como una forma de integración. La institución de los caciques embajadores, que son caciques que se instalan en Santiago, un poco como prisioneros, otro poco como representantes, y los capitanes de amigos, que sería la inversa, son funcionarios españoles que viven con los indios y funcionan al mismo tiempo como espías y como representantes de la corona dentro del territorio indígena. Lo que dice Bocara es que esta situación, que no se da en un contexto de violencia desatada, aunque sigue existiendo violencia, no es una desaparición de la situación de guerra, sino que es la guerra por otros medios. Digamos, invirtiendo esa frase tan conocida de la política es la guerra por otros medios, perdón, la guerra es la política por otros medios, Bocara dice la política es la guerra por otros medios. Es otra forma de dominación que van desarrollando los españoles en su relación con los mapuches. Ahora bien, este diagrama disciplinario va generando toda una serie de transformaciones en la sociedad mapuche. El comercio, por ejemplo, hace que algunos caciques, algunos líderes se enriquezcan, ¿sí? Y tengan otro rol dentro de la sociedad indígena al que tenían anteriormente. La institución del Parlamento eh, hace que estas comunidades reche, que eran comunidades relativamente pequeñas, tengan que de algún modo articularse para tener alguna suerte de representante frente a los españoles. Cuando el Parlamento se convierte en una institución periódica, digamos, cada tantos años se realiza un Parlamento, eso de a poco va contribuyendo a que emerjan estructuras políticas regionales y hasta macroregionales. ¿Sí? Es decir, hay, esto se relaciona con las transformaciones objetivas que tienen que ver con el otro problema que plantea Bocara. Hay transformaciones en la representación política, en las estructuras políticas, hay transformaciones religiosas también. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII aparece, en realidad no aparece, sino que cambia su sentido la figura religiosa central de la cosmovisión mapuche, que es Guenechén, que no aparece registrado en las fuentes en tiempos previos o aparece con otro sentido y en un momento se convierte como en un dios soberano hasta cierto punto más asimilable al dios de los cristianos. Es decir, hay transformaciones en las estructuras políticas, en la religión, hay un proceso de jerarquización social dentro de esta sociedad. Bueno, de acuerdo a Bocara, estas transformaciones objetivas son acompañadas por transformaciones subjetivas. Así como está cambiando la sociedad mapuche en sus prácticas, en su organización, también va a cambiar su autoidentificación. Y es así como Bocara explica el proceso de etnogénesis mapuche. ¿Sí? Como resultado de esas transformaciones objetivas y subjetivas, aparece vinculada con su relación con los españoles que los están conquistando, atacando, intentando dominar, es que surge esta nueva identidad. Lo cual para Bocara tiene cierto sentido paradójico. ¿Por qué? Porque el intento español, durante la vigencia de lo que él llama diagrama soberano, el intento español de destruir y desarticular la sociedad mapuche, lo que habría generado es, por el contrario, su fortalecimiento y la emergencia de una identidad colectiva capaz de contener a todos esos pueblos que tenían una lengua en común, que tenían determinadas cosas en común, pero que no conformaban una identidad con conciencia de sí misma.